¿Qué tal amigos de Móvil Apple? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un nuevo video en el cual les voy a enseñar cómo personalizar las carátulas o esferas de su Apple Watch. En el reloj de Apple podemos personalizarlo de acuerdo a nuestro gusto. No solamente cambiarle la foto, sino que también trae unas carátulas predeterminadas que podemos cambiarle el color o incluso podemos utilizar complicaciones. Esas complicaciones son, digamos, pequeños widgets de otras aplicaciones que nos permiten ver más información y tenerla más a la mano. Por ejemplo, el clima, podemos ver, no sé, nuestra ubicación, podemos ver nuestro avance de los anillos de ejercicio, entre otras cosas. Inclusive podemos configurar la aplicación de atajos para acceder a nuestros atajos favoritos. Esto lo podemos hacer tanto en el reloj, podemos personalizarlo o inclusive en el iPhone. Si de pronto hay personas que solamente tienen únicamente reloj, pues les voy a enseñar cómo hacerlo desde este. Y también a los que tienen el iPhone les voy a enseñar a hacerlo en este dispositivo. Desde cualquier dispositivo de Apple pues lo pueden hacer. Vamos a ver después de la intro cómo podemos configurar y sacarle un mejor provecho a nuestro reloj. Para hacerlo desde nuestro reloj es muy fácil, simplemente vamos a presionar sobre nuestra carátula, presionamos y aquí nos va a salir la opción de editar. Le damos en editar en la parte inferior y la primera opción que nos sale es el tamaño de la hora. Moviendo girando la corona, pues nos va a dar varias opciones del tamaño. Aquí ven cómo va cambiando, nos da pequeño, mediano, grande. Dejamos la que más nos guste, esta grande, girada hacia el lado derecho. O está este que es dinámico. Vamos a dejar esta. Luego, si deslizamos con el dedo hacia la izquierda, nos va a dar la opción de cambiar la letra de la hora. Vamos aquí moviendo igualmente, girando la corona y nos salen varios estilos. Por ejemplo, en este, vamos a dejar este. Y luego está el estilo numérico. Está arábicos occidentales, giramos la corona, nos da arábicos orientales y nos da otras opciones. Seleccionamos la que más nos guste. En mi caso vamos a dejar, tenemos la primera, deslizamos hacia la izquierda nuevamente y nos da la opción del estilo. Aquí dice estilo natural, giramos la corona blanco y negro, tono único, tono dual, fondo de color, fondo monocromático. Vamos a dejar la primera opción natural y deslizamos hacia la izquierda para seguir con el siguiente estilo que es el color. Aquí en el color pues ya no me muestra más opciones. Si giro hacia la izquierda nuevamente, me da la opción de las complicaciones. Aquí en la opción de complicaciones es donde más podemos encontrar opciones. Por ejemplo, en esta carátula que es de fotos tenemos bastantes opciones. Todo depende de la carátula que estén utilizando. Si es una fotos trae bastantes opciones, como ya lo dije, pero si son carátulas predeterminadas, hay algunas que las traen todas las complicaciones y hay otras que son más limitadas, pueden traer una, dos, depende del tipo de carátula, vamos a escoger el tipo de complicaciones. En este caso vamos a hacer clic con esta, le damos a editar y aquí tengo calendario, pero podemos darle atrás y nos da por ejemplo buscador de música, clima, encontrar artículos, encontrar dispositivos, cronómetros. Nos da muchas opciones que podemos seleccionar la que mayor nos guste. Inclusive tenemos una de correo electrónico con la aplicación Spar de traducción. Tenemos varias opciones. Podemos colocar, por ejemplo, eh, el clima. Y aquí dentro del clima nos da calidad del aire, estado del clima, humedad, lluvia o índice UV o el viento.
seleccionamos dentro de esta la que queramos ver. Vamos, por ejemplo, a colocar la lluvia y ahí nos muestra la sombrillita y la probabilidad de lluvia, que es 60%, mi ubicación en estos momentos. Igualmente en la parte de abajo tengo calorías. Si presiono sobre esta, aquí me va a dar opciones de actividad, alarmas, atajos, autolibros, batería, brújula, buscador musical, calendario y opciones que vimos inicialmente. En las fotos es donde más opciones de personalización tenemos. Vamos a escoger, no sé, vamos a colocar por ejemplo aquí mensajes, lo seleccionamos y aquí nos sale la opción. Presionamos nuevamente la corona y aquí ya me sale probabilidad de lluvia. En estos momentos cambió a 0 y aquí mensajes. Creo que alcanzan a ver, son 61 mensajes lo que tengo. Si yo por ejemplo presiono sobre este, ahí van a ver todos los mensajes que tengo. Vamos a ver aquí esto y aquí los podré ver. Entonces, como ya les dije, son accesos directos que tenemos en nuestro reloj de acuerdo a nuestras preferencias. Igualmente, si queremos cambiar la carátula, si queremos cambiarla por una de las que viene predeterminadas de Apple, vamos a, por ejemplo a colocar, no sé, vamos a colocar esta. Si le damos en editar, nos va a permitir colocar las complicaciones que queramos. En estos momentos, esta tiene, por ejemplo, aquí en la parte inferior izquierda de rayos UV, tiene esta que es del clima, tiene aquí los anillos de actividades y tiene aquí un cronómetro. Esas son las que tiene configuradas en este momento. Pero si yo la dejo presionada, lo doy en editar, me va a dar la opción de cambiar el reloj analógico, cambiarlo a digital, cambiarlo, bueno, esa es la única opción que tiene, cambiar los números igualmente, cambiar esto, el color, marfil, podemos colocarlo, tiene varios colores, vamos a dejar este rojo por ejemplo, y aquí me da las complicaciones. Entonces si yo presiono sobre esta, me va a permitir cambiar el índice V a viento, a humedad, estado del clima, calidad del aire. Y si yo lo doy atrás, me muestra más opciones, como por ejemplo casa, calendario, calculadora, brújula, batería, alarmas, astronomía, atajos, indicación de la batería, etcétera. Igualmente, si presiono en la del lado derecho, también me va a dar las mismas opciones, me va a dar, ya es escoger la que deseemos. Por ejemplo, la opción de email, vamos a colocarle email a ver qué tal. Si ahí quedó. Y lo mismo en las de la parte inferior, vamos a poder cambiarla por otras opciones. Aquí está teléfono, traductor, eh, sueño, remoto, recordatorios, oxígeno, música, mapas, tiene varias opciones. Como ya lo dije, son pequeños widgets que podemos colocar y hacer, y así de esta manera ser más productivos a la hora de utilizar nuestro reloj. Por ejemplo, en este caso, así ha quedado, vemos que pusimos el mail en la parte superior derecha, aquí me sale lo que es el mail, aquí me sale el índice de rayos UV, aquí me sale el cronómetro y aquí me salen los anillos de actividad. Ahora vamos a hacerlo desde el iPhone. Para personalizar nuestro reloj desde el iPhone es mucho más fácil. Simplemente vamos a la aplicación del reloj, la abrimos y aquí tenemos nuestras carátulas, que son las que tenemos actualmente, o en galería de carátulas en el caso de que queramos agregar alguna. Por ejemplo, si le damos en galería, pues vamos a ver en fotos, que fue lo que vimos ahorita inicialmente, tenemos la opción de escoger fotos aleatorias o seleccionar alguna foto puntual. Y aquí nos da la opción de el tamaño de la hora, que fue lo que vimos inicialmente en el reloj, el tipo de la letra, es simplemente escoger la que deseemos,
el estilo numérico, el estilo y seleccionamos el color de la hora. Podemos aquí colocar los diferentes colores que nos muestra. Aquí, por ejemplo, en la parte de arriba van viendo la previsualización y podemos colocar entre más oscuro o más claro dependiendo de nuestro gusto. Aquí nos va mostrando cómo va quedando. Igualmente las complicaciones, aquí nos da la opción de escogerlas o no, en la parte de arriba y en la parte de abajo. Colocamos, aquí nos muestra todas las opciones que tenemos aplicaciones, tenemos los atajos, tenemos los temporizador, tenemos la opción de traducir, tenemos diferentes opciones. En la opción de fotos donde prácticamente las tenemos todas habilitadas. Y igualmente en la parte de abajo, si queremos poner alguna complicación, pues la ponemos, y si no, pues le decimos que no. Y si no queremos ninguna, pues le damos como está en este momento, arriba y abajo, ninguna, no. Igualmente si nos gusta alguna otra carátula de las que vienen ya predeterminadas. Por ejemplo, no sé, vamos a escoger esta. No, vamos a escoger esta otra. Y aquí nos da igualmente la opción de cambiar los colores, de cambiar el sistema numérico, el dial, como lo queremos, y las complicaciones que están activas para esta carátula. En este caso solamente tenemos dos, la superior y la inferior. En la superior tenemos la fecha de hoy, pero podemos cambiarla por, en este caso nos muestra muy poquitas opciones, un cronómetro, una hora digital o monógramo. Como ven, todo depende del tipo de carátula. Y en la parte inferior solamente nos da, en la parte inferior sí nos da bastantes opciones, pero esto va ligado al tipo de carátula que escojamos, como ya lo dije. Vamos a escoger, por ejemplo, vamos a ponerle, no sé, notas de voz. Y ahí ven la previsualización que nos muestra la opción notas de voz. Vamos a darle, por ejemplo, agregar y vamos a establecerla. Vamos a establecerla, establecer carátula y vamos a ver cómo se ve en el reloj. Vamos, por ejemplo, aquí a mostrarlo desde el iPhone. Vamos a darle aquí en duplicar pantalla. Vamos a darle aquí. De esta forma vamos a poder ver cómo se previsualiza la esfera en nuestro reloj. Vemos por ejemplo en la parte inferior que se encuentran las notas de voz. Si presionamos sobre estas se van a activar. Y de esta forma es que podemos personalizar las compilaciones de acuerdo a nuestros gustos. Bueno amigos, eso ha sido todo. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse a mi canal, dejarme sus comentarios qué tal les ha parecido y regálame un like. Hasta luego.